como muchos intelectuales, ¿no es cierto?, él siente que Lima le queda chico, se ve en efecto como alguien que más bien debería estar, ¿no?, en Italia, donde vivió un corto tiempo como funcionario diplomático o en alguna de las grandes metrópolis de su época. Es cierto, pero a la vez él se inventa una especie de Lima, ¿no es cierto? Esta Lima famosa del Jirón de la Unión y del Palais Concert y del célebre, me parece que Washington Delgado, o no, Manuel Miguel de Priego le llama Sorite, este famoso silogismo, ¿no?, de que es, el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert, que era esta confitería cuyo local todavía existe en el Jirón de la Unión, en donde él estaba con frecuencia con sus amistades, en donde se vestía como un dandy, donde tenía poses y donde se hacía llamar conde, además él se hacía llamar el conde de Lemos. El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert. Luego, el Palais Concert es el Perú. El Palais Concert era un famoso café, restaurante, que tenía un salón externo para que los jóvenes se sentaran ahí a tomar café y a beber, y un salón de familias, donde había una orquesta de señoritas vienesas que tocaban valses amables para la concurrencia. Pero lo interesante es que está ubicado en un edificio que es la única construcción Art Nouveau del Perú. Si ustedes toman el edificio, es el único edificio con esas características. Y el Palais Concert viene a ser, en primer lugar, el café que se instala como una suerte de copia, ¿no es cierto?, de los cafés europeos, y que va a ser un lugar entonces de reunión de las familias aristocráticas, y que intenta ser entonces, como tantas otras veces en nuestra historia, la copia colonial, ¿no es cierto?, la copia colonial de la metrópoli. En ese lugar se reunían estos jóvenes que salían de la prensa, cruzaban la calle y se reunían ahí. Eran jóvenes aristocráticos en las formas, ¿no? No necesariamente en el origen, porque más bien eran cursis y hasta guachafos, se podría decir. Y entonces se reunían ahí amablemente y conversaban y dialogaban. Y el rey de este grupo era indudablemente Valdelomar, porque era el más talentoso de todos. Valdelomar era muy entretenido y tenía chispazos que mucha gente ha descrito como geniales. Hacía lo que llaman el calambur, frases certeras, frases ingeniosas todo el tiempo. Hacía reír a sus amigos, pero a la vez combinaba esa bonomía con el talento, o sea que era excepcional realmente. Si bien Valdelomar, digamos, responde a su época, no escapa por completo a ella, al mismo tiempo no es un fiel representante. Él tenía un aspecto de dandy muy atildado, ¿no es cierto?, borceguíes, utilizaba unos anteojos ¿no?, a veces monóculo, con cuerda, y tenía estas maneras muy exageradas, incluso amaneradas, probablemente ya hablaremos de eso. De modo que no era representativo porque como dandy era un poco extravagante, más bien yo creo que él se cultivaba un aspecto llamativo e incluso provocador, ¿no? Estoy seguro que se preocupaba mucho en el espejo de su apariencia, le daba una enorme importancia. Luis Alberto Sánchez cuenta además que tenía horror por los gordos, pero que él era un poco gordo, ¿no? Es decir, yo le he leído varias críticas a los gordos en sus obras, compiladas por Ricardo Silva Santisteban, Valdelomar por él mismo. Y al mismo tiempo parece que era muy cadrón, y esto le daba un aspecto no muy masculino, había un aspecto un poquito afeminado y tenía una voz aflautada también. Pero era un hombre lleno de contrastes y de contradicciones. Yo no creo que él sea representativo de nada. Al contrario, creo que era un hombre que más bien escapaba en cierto modo a su época. Si
Si para llamar la atención tuviera que salir vestido de amarillo, lo haría sin titubear. ¿O cree usted que un sambo como yo atraería de otra manera la atención de estos cholos gordos, espesos y universitarios de Lima? Él era un dandy, efectivamente un dandy curioso, ¿no? Creo que nadie acertaba mejor en definirlo en una frase como del Priego en el título de su libro, ¿no? El conde plebeyo. Él era un personaje de origen popular, de rasgos populares, como se pueden ver en la iconografía que conservamos de Valdelomar, pero que desde muy temprano adopta estas poses de dandy, adopta un seudónimo de reminiscencias coloniales, el conde de Lemos, y comienza a pasearse por Lima, ¿no? Produciendo desplante tras desplante, motejando a sus contertulios de quechuas, de cholos, de cebosos, gordos cebosos, ¿no? Proclamándose a sí mismo como la encarnación de la estética pura, de la belleza, y desafiando entonces los convencionalismos de una Lima que se ve ridiculizada de la manera más original posible, ¿no? Se ve ridiculizada por alguien que se proclama a sí mismo conde y que reivindica un conjunto de gestos aristocráticos para poner en ridículo a esta aristocracia en decadencia, que era la que mantenía pues la hegemonía social y cultural en la Lima de inicios de siglos, ¿no? Era un personaje increíblemente, aparentemente increíblemente pagado de sí mismo, lleno de efectos y de poses, ¿no? Un poseur, pero era consciente de lo que hacía, ¿no? Hay una famosa carta que él escribe a José Carlos Mariátegui celebrando su triunfo en su gira por el norte, donde le cuenta como un mago consciente de sus trucos, cómo él sugestiona a las multitudes, cómo consigue que hagan esto, que hagan lo otro, cómo se ríe de todos los premios que le dan y de todos los aplausos, ¿no? Y es muy graciosa la carta porque además también da cuenta de un aspecto del personaje que era su capacidad de afecto, a pesar de ser un narcisista. Y es que termina la carta a José Carlos Mariátegui, que es una carta que le trata de usted, y al final le dice: te abrazo con todo el alma, cojito genial, ¿no? A mí me hace mucha gracia ese trato tan íntimo, tan personal entre ellos. ¿Y a dónde te vas? A Italia. Allí ejerceré un cargo político. Naturalmente escribiré, tejeré calcetas y haré el amor. Bueno, prométeme al menos que no dejarás de escribir. Jamás dejaré de escribir. Tal vez tome más bicarbonato para las indigestiones, pero nunca cambiaré un soneto por una resolución ministerial. Hay demasiados políticos. Literatos de verdad, somos muy pocos en el mundo. Mi querido conde, te voy a extrañar de verdad. Y yo a ti, cojito genial.